Ah, ¿crees que el sistema de pensiones de reparto es viable a día de hoy a pesar del aumento de la esperanza de vida y el desplome de la natalidad? La natalidad no se está desplomando. Cálmate, Elon Musk. La natalidad no se está desplomando. Te voy a poner... Ah, sí, mira, ahí lo tienes. Bueno, ahí quitamos el anuncio. La población mundial en este momento, 8.243.257.910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. ¿Ves? ¿Ves? Tiempo real. Nacimientos este año, 86.985.485.484, 85, 89, 90, 91. Madre mía, qué barbaridad. Crecimiento de la población este año, 45.997.567, 68, 69, 70, 71. No hay ningún desplome de la natalidad. ¿Ok? Vale. 1. 2. ¿El sistema de pensiones de reparto es viable a pesar del aumento de la esperanza de vida? Sí. Pero mira, yo sé que es lo menos, pues, es muy impopular. Yo no me he jubilado. No pienso jubilarme. Tengo 70 años. Pero no veo jubilarme de qué. Si me gusta lo que hago y no voy a ganar más jubilándome que lo que gano no jubilándome. Entonces, a la propia gente de mi partido decirle esto, no ganas concursos de popularidad. Pero hay que retrasar la edad de jubilación. En España la jubilación a los 65 es insostenible. Hay que subir a los 68, a los 69. Uf, el escándalo. A ver, y hay jubilaciones y jubilaciones, ¿ok? No es lo mismo lo que hago yo, que me la paso sentado frente a un teclado escribiendo, o frente a una cámara hablando, traduciendo, frente al mismo teclado, y que para hacer algo de ejercicio, pues trato de ir al gimnasio 3, 4 veces a la semana. No es lo mismo que gente de mi edad que se pasó años bajando a la mina todos los días 8 horas. O gente que hoy sale a pescar 2 semanas al mes. O sea, tenemos que ser razonables en ese sentido. Hay trabajos, tengo un amigo que trabaja en el metal, es un extraordinario trabajador obrero del metal, que ya lleva que si la lesión aquí, que si le falta medio dedo, que si un día se quemó. ¿Por qué? Porque aun por muy cuidadoso que seas, el ambiente en el que estás es peligroso y hay emanaciones, respiras eh, aire caliente, respiras aire con elementos que se le añaden al acero, etcétera, etcétera. Que a él lo jubilen a los 60 me parece maravilloso y a los 58 me parece aún mejor. Que a un periodista, a una secretaria los jubilen a los 55 me parece incorrecto. Porque no es solo el tiempo de trabajo, es el tipo de trabajo que llevas. Teniendo eso en cuenta, aparte de tener eso en cuenta, yo sí creo que tenemos que retrasar las edades de jubilación porque vivimos más. Y no solo vivimos más en condiciones absolutamente maravillosas. Yo vivo muchísimo mejor que mi abuela, muchísimo mejor bueno, mi bisabuela ni se diga, ¿no? Y no porque algunos no hayan llegado a edades avanzadas, unas pocas personas siempre llegaban a los 90. Ay, no, la gente no se muere a los 65 porque mi abuela tenía 94. Ya, pero todas las amigas de tu abuela ya se habían muerto, pues entonces hay que entender la estadística. Pero la forma en que vivían era también más jodida. Vivían con mucha menor calidad de vida, con mucha menor movilidad, con mucha menor atención médica, con mucha peor alimentación, con mucho peor ambiente, incluso a su alrededor. La contaminación de la revolución industrial no tiene nada que ver con la que hay hoy. Entonces, yo no creo que las pensiones, y es razonable pensar que las pensiones la edad de jubilación debe retrasarse, y eso resolvería muchísimo el problema que tú tienes, que tú señalas, de viabilidad. Yo trabajé tantos años y merezco que me sigan pagando mi sueldo y me retiro, o el 80% de mi sueldo. Pero siempre hay una casuística que hay que tener en cuenta, pero sí, yo creo que es muy poco popular y me van a insultar.
digo, mi propio partido, el PSOE, no está a favor de esto, pero a mí me parece inevitable retrasar la edad de jubilación por las condiciones de vida que tenemos hoy los mayores de 60 años, que son muy distintas de las que se tenían cuando en 1970 y tantos, 80, se creó el esquema de cómo se debe jubilar la gente, ¿no?